Arrakis es un planeta que está en el borde exterior, en el sistema Arcanis. Es un planeta desértico, completamente desértico, y es un planeta en el que apenas hay recursos, pero está cerca de una ruta comercial intergaláctica muy recorrida, lo que lo hace un sitio estupendo para que contrabandistas y la calaña de toda la galaxia se refugien en este planeta y se tomen un trago después de hacer sus maldades. En este planeta pues, hay gente honrada, como los tíos de Luke Skywalker, que después de un duro día en la granja de sus tíos, en la hidrogranja, pues normalmente suele salir a contemplar la puesta de sol en Tatooine, que es una puesta de sol con 2 soles, Tatoo 1 y Tatoo 2, mientras sueña con vivir aventuras por la galaxia. No sabe la que se le viene encima. Es La Guerra de las Galaxias, el episodio 1 de las 3 primeras originales películas, y en los años 70, esta escena en la que sale alguien contemplando una puesta de sol con 2 soles tenía mucho de ficción y poco de ciencia. Pero desde hace unos pocos años empezamos a detectar planetas orbitando otras estrellas. Y hemos empezado a detectar planetas muy extraños que nada tienen que ver a los planetas que pensábamos que podían aparecer. Uno de ellos es Kepler 16b. Kepler 16b es un planeta que orbita un sistema de 2 soles. 2 soles de distinto color y de distinto tamaño que darían exactamente puestas de sol como las de Tatooine. Hoy en día, lo que era ficción en los años 70 es realidad. Puede que algún día una secuela de la Guerra de las Galaxias, dentro de mucho tiempo, no haga falta ningún tipo de efecto especial para la escena en la que Luke Skywalker sueña con aventuras viendo la puesta de sol de 2 soles. Algún día puede que se lleve el equipo de filmación a Kepler 16b y se grabe la puesta real de 2 soles. Es un planeta inventado que empezamos a descubrir que realmente existe. Y no es el único. También hay un planeta inventado que es un mundo frío, muy oscuro, tiene un sol naranja que apenas calienta su superficie, en la que una gran civilización ha desarrollado la tecnología suficiente para crear ciudades de cristales, utilizando el cristal del cuarzo y los cristales del hielo de la superficie, con una tecnología impensable para nosotros. Pero, aún con su gran tecnología, son incapaces de detener el fenómeno planetario que va a destruir su planeta. Jor-El y Lara acaban de tener un hijo. Sabiendo que hay otro planeta muy lejos en el que una civilización incipiente, pero con mucho potencial, puede albergar a su hijo, lo lanza en una cápsula intentando salvarlo. El planeta queda totalmente destruido, pero el hijo de Jor-El y de Lara llega hasta la Tierra, es criado por unos campesinos y prospera. Y llega un momento en que dice, voy a utilizar las habilidades que confiere mi raza para ayudar a los seres humanos. Si os digo que es Kal-El, no os suena, pero si os digo que es Superman, seguro que os suena, uno de los extraterrestres más conocidos. Superman es un hombre muy fuerte, que vuela, pero no siempre ha sido así. Los primeros cómics de Superman atribuían solo un superpoder a Superman, una tremenda fuerza. Superman en los primeros cómics solamente era muy fuerte. Era tan fuerte y tan resistente que era capaz de saltar el rascacielos más alto de Metrópoli de un solo impulso. Y esa era su única habilidad. Ni era capaz de volar, ni tenía rayos X en los ojos, ni podía ver a través de las paredes. Eso vino un poco después. De hecho, la habilidad de volar de Superman se desarrolló para el cine, porque cuando se hizo la primera película de Superman, resulta que era mucho más complicado hacer efectos especiales para gente que salta rascacielos que para gente que vuela, que solamente hay que colgarlos y ponerles una pantalla de cine detrás. Y esas habilidades de superfuerza venían de que en Krypton, el planeta natal de Superman, la gravedad es mucho más intensa que la Tierra. Muchísimo más intensa, 20 veces más intensa que la Tierra. Por lo tanto, para los kryptonianos, levantar una taza de café es levantar una taza que puede pesar 600 kilos. Claro, dejas un kryptoniano en la Tierra y te levanta un autobús, te levanta tal, y te salta un edificio porque es muy fuerte. Era un planeta inventado, pero resulta que se ha descubierto un planeta que es Gliese 581c, que es un planeta que tiene unas características muy similares a Krypton. Es un planeta mucho más grande, es 5 veces más grande que la Tierra, y tiene una gravedad muy intensa, el doble de la gravedad de la Tierra. Y lo más interesante de este planeta, que se parece mucho a Krypton, y de aparecer allí algún tipo de especie humanoide y desarrollarse, si hicieran una visita a la Tierra, serían una especie de supermanes, capaces de saltar edificios y capaces de levantar coches con una sola mano, es que Gliese, perdón, he confundido el planeta, es un planeta que es uno de los
planetas, exoplanetas que orbitan otras estrellas potencialmente en el que buscamos vida. Y buscamos vida porque este planeta es uno de los planetas candidatos a tener agua. Y por lo que sabemos de cómo funciona la vida en la Tierra, donde hay agua suele haber vida. Es un planeta que es idéntico a Krypton, que tiene una gravedad intensa, que orbita un sol naranja y que hay probabilidades de que haya agua y de que quizás haya vida. Algún día encontremos vida en un planeta como este. Son planetas inventados que pasan a la realidad, ¿no? Podríamos hablar de muchos ejemplos, pero una cosa muy importante que estamos aprendiendo en planetología en los últimos años es que todos los planetas que se detectan son distintos. No hay un claro patrón de cómo son los planetas. Los sistemas solares que encontramos en otros soles no es que sean copias del nuestro, ni se parezcan. Cada uno es distinto y cada uno tiene particularidades muy exquisitas. Son sistemas cada uno prácticamente únicos. La variedad de sistemas solares y de planetas que estamos detectando desborda totalmente cualquier planeta inventado, cualquier planeta imaginado. Y no solo eso, sino que estamos detectando muchos. Esto es un gráfico de todas las estrellas que se pueden ver desde la Tierra, y el telescopio espacial Kepler, solo observando en este cuadradito de aquí, detectó 1.235 candidatos a planetas. Solo es el 1% de las estrellas de nuestra galaxia, y el telescopio espacial Kepler es muy poco sensible. Seguramente solo esté detectando, en el mejor de los casos, el 10% de los exoplanetas que hay ahí. Si pasamos esos datos a toda la galaxia y a un sistema que pudiera detectar todos esos planetas, podemos contar miles de millones de planetas solo en nuestra galaxia, todos distintos. Y todos que pueden parecerse a Krypton, pueden parecerse a Tatooine, pueden parecerse a Avatar o a cualquier planeta inventado que os podáis imaginar. Esto no es ficción, esto es ciencia, es lo que nos estamos encontrando, y es curioso porque hace 15 años cualquier niño de primario podía decirte todos los planetas de carrerilla, Mercurio, Venus, la Tierra, tal, tal, pero ahora hace falta entregar una base de datos de Excel porque hay miles. ¿Cómo cambian las cosas en 15 años? ¿Cómo descubrimos el universo? Incluso dentro de nuestro sistema solar encontramos increíbles similitudes, por ejemplo, con el asteroide B612. No sé si lo conocéis, es un asteroide en el que hay 3 volcanes, uno no está activo, en el que vive un aristócrata y en el que de vez en cuando salen rosas impertinentes, mentirosas y un poco desagradables, un tanto desagradables. El habitante que es aristócrata, al contrario de la aristocracia normal que conocemos, tiene que trabajar, tiene que arrancar raíces de baobab, limpiar volcanes y este tipo de cosas. Harto de las intrigas de la rosa, pues un día decide irse a explorar otros planetas, que es una idea muy bonita. Resulta que no hay que buscar fuera del sistema solar. Dentro de nuestro sistema solar hay un pequeño mundo que se llama Io, que orbita Júpiter, que vosotros juzgaréis la similitud. Fijaros en esos volcanes. Esto es un volcán de Io en una tremenda erupción. Es una eyección de lava de 300 kilómetros de altura. Para que os hagáis una idea, en la Tierra a 300 kilómetros de altura están los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Y es también un mundo plagado de volcanes, pequeñito, pero a diferencia de este, o el aristócrata ya se ha ido, no hay aristócratas ni hay rosas, y esa es la única diferencia grande que hay entre los planetas. Una idea muy chula, y es que realmente, sabiendo que todos los mundos que estamos detectando son distintos, cada uno es más exótico que el siguiente, y que desbordan la imaginación, y también sabiendo que cuando veáis una noche estrellada, todo eso está plagado de planetas, alrededor de cada estrella que veis en una noche estrellada, habrá varios planetas orbitando esa estrella, y todos son distintos, distintos al sistema de al lado. La variedad de planetas y la cantidad de planetas que hay en la galaxia y en el universo hacen una idea posible. Y es que cualquier mundo imaginado, o cualquier planeta inventado, de cualquier película, de cualquier libro, o cualquiera que os inventéis ahora o os hayáis inventado en algún momento, seguramente tiene una correspondencia con un mundo real, o muy parecido. La ciencia, en este caso la planetología, supera con mucho la ficción. Así que la próxima vez que veáis un niño dibujar un planeta extraño, no lo miréis con condescendencia, porque seguramente haya un mundo muy parecido a ese. Muchas gracias.